Una masa es una agrupación humana. Dentro de esa agrupación, la forma de pensar del individuo se disuelve y da paso a una serie de particularidades que vamos a ver. Además, hablaremos de cómo se utiliza políticamente a las masas, cómo se les influencia en su pensamiento y cómo se utiliza la propaganda para ello. Si te interesa este tema, siéntate, relájate que empezamos. Dentro vídeo. La sustitución de la actividad consciente de los individuos por la acción inconsciente de las masas es una de las principales características de nuestro tiempo. Esto ya lo decía Gustave Le Bon en 1895. La parte que desempeña lo inconsciente en nuestros actos es enorme y la parte sobre la que actúa la razón muy pequeña. Los grandes disturbios que preceden al cambio de civilizaciones, como la caída del Imperio Romano, a primera vista parecen estar producidos por transformaciones políticas, invasión extranjera o derrocamiento de dinastías. Sin embargo, un análisis más atento demuestra que detrás de estas causas aparentes, la causa real obedece a una profunda modificación de las ideas de los pueblos. Gustave Le Bon cita textualmente que la época presente, recordemos que él está hablando de 1895, constituye uno de esos momentos críticos en los cuales el pensamiento de la humanidad está sufriendo un proceso de transformación, basado en, por un lado, destrucción de las creencias religiosas, políticas y sociales en las cuales tiene raíces esa civilización, y por otro lado, en que se están creando unas condiciones de existencia y de pensamiento totalmente nuevas. Decidme si esto no es totalmente aplicable a la actualidad, a los tiempos que ahora vivimos. Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas en una masa adquieren la misma dirección y la personalidad consciente de cada individuo se desvanece. Se forma una mente colectiva que los hace sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta de la que cada individuo tendría si estuviera aislado. En la mente colectiva, las cualidades inconscientes toman el dominio. El individuo que forma parte de una masa adquiere por simples consideraciones numéricas un sentimiento de poder invencible que le permite ceder ante instintos que de haber estado solo hubiera mantenido bajo control. El contagio, además, es otra característica de las masas. Todo sentimiento y todo acto es contagioso, y a tal grado que un individuo está dispuesto a sacrificar su interés personal en aras del interés colectivo. Además, otra característica es la sugestionabilidad o el efecto hipnótico. Un individuo sumergido durante cierta cantidad de tiempo en una masa en acción, pronto se encuentra en un estado especial de fascinación que produce un efecto hipnótico sobre el individuo. Por todo ello, recapitulando, la desaparición de la personalidad consciente, el predominio del inconsciente, el contagio de pensamientos e ideas en una única dirección, la tendencia a transformar esas ideas en acción, todas ellas son características del individuo que se encuentra formando parte de una masa. Un individuo dentro de una masa percibe las cosas como un todo y no efectúa ningún tipo de matiz en sus consideraciones. El inicio de una antipatía, que en el caso de un individuo aislado no iría a más, se convierte en odio radical dentro de una aglomeración de personas. La violencia de los sentimientos se incrementa debido sobre todo a la ausencia de todo tipo de responsabilidad. Hay una cierta impresión de impunidad al estar dentro del grupo. Una masa generalmente piensa de esta forma. Por un lado, asocia cosas que son diferentes y por otra, generaliza inmediatamente con casos particulares. Es decir, es un todo o nada.
toma la parte por el todo, no discierne, no hay ningún tipo de espíritu crítico. Todos los grandes hechos históricos, el budismo, el cristianismo, la Revolución Francesa, el socialismo mundial, son consecuencia de fuertes impresiones sobre la imaginación de las masas. No son los hechos por sí mismos los que impactan en la imaginación popular, sino la forma en que suceden y sobre todo cómo son comunicados. Conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernarlas. Hay una especie de pseudo-sentimiento religioso en ellas. Una persona no solo religiosa cuando adora a un dios, sino cuando pone todos los recursos de su mente y somete completamente su voluntad y fanatiza su alma al servicio de una causa o de un individuo que se convierte en su meta y en su guía. La propaganda surge a partir de 1917, tras estudios de todo tipo sobre cómo influir en la mente del pueblo. Emergió entonces la ingeniería del consenso para aplicarla en los sistemas democráticos. La propaganda es el uso planificado de cualquier forma de comunicación de masas diseñada para influir en las mentes y emociones de un grupo, con propósitos militares, políticos o económicos. Busca una adhesión a una idea sin discusión ni deliberación. Anula la participación de otros actores políticos que no sean los propagandistas y establece una comunicación unidireccional que no permite contestación. No solo se sirve de los medios de comunicación, también la propaganda se ejerce en la universidad, en los colegios, en el cine, en la televisión, en los anuncios, en la música, en el arte, en la literatura. Los asuntos se presentan como blanco o negro para que la opinión pública cristalice rápidamente, para que no haya lugar al pensamiento. Herbert Lind dice que la propaganda es la guerra en el entorno de la información. Es usar palabra e imágenes en lugar de bombas y balas. Las víctimas son la verdad, la razón y la reflexión. La propaganda actualmente se ha modernizado. La creación de noticias falsas, las apelaciones a la emoción por encima de la razón, la simplificación de los asuntos, el uso de los productos de entretenimiento, series, películas, música para propagarla. Todo ello hunde al individuo en un océano constante de propaganda que perfila sus pensamientos y modela sus acciones. El problema de base es que hablar de identidad es hacer política. Se sepa o no, se haga intencionadamente o no, enunciar una identidad, definirla o defenderla es hacer política. Se trata de establecer lo que nos separa a nosotros de los otros, lo que nos diferencia. ¿Tiene algo de malo esto? De por sí no, pero cuando se utiliza políticamente para acceder a privilegios, sí. Actualmente se oye hablar de civilizaciones, nacionalidades, etnias, culturas, géneros sexuales, con un lenguaje que parece traído de los años 30. Resulta muy fácil pensar mediante estereotipos y sentirse parte de una comunidad. Pero el problema es que con esto han fabricado, desde arriba, una deriva identitaria. Todo el mundo se siente agraviado culturalmente, discriminado o no reconocido. Se pretende que su colectivo o comunidad sea privilegiado por encima de otras comunidades o de individuos que no estén en ningún grupo. A lo largo de la historia, la preocupación por la identidad se vuelve obsesiva y central en momentos de crisis, lo cual demuestra la utilización política que hay en este tema. Mientras las personas se dividen en grupos y comunidades y se enfrentan unos a otros, no alzan sus ojos a quienes causan todos los problemas.
El uso y abuso de políticas identitarias y el riego de privilegios con el que se está comprando a un sector de esos grupos forma también parte de la manipulación psicológica de masas, solo que en vez de aplicarse sobre la masa, nación o país, se aplica sobre colectivos determinados que se sienten aparte o que sienten que en cierto modo tienen que ser recompensados por pertenecer a una raza, a un género sexual, a una nacionalidad o a una ideología.